Esta noche tenemos con nosotros, ya podríamos decir, a un viejo conocido porque estuvo la semana pasada en Hombres de Negro, en esa entrevista que le realizaron junto a Álvaro Álvarez, nuestros compañeros de Nits de Paura, y hoy Vicente Salvador vuelve a repetir en HDN. Bienvenido de nuevo, ¿qué tal? Hola, gracias. Gracias por volverme a invitar a este espacio, a Hombres de Negro. Y nada, yo encantado y de poder aportar mi granito de arena a la causa paranormal y nada, que nuestra audiencia pues pueda conocer un poquito más de estos temas y bueno, vamos allá. Esta noche vamos a hablar de un tema clásico dentro del mundo del misterio, un tema que conoces muy bien, demasiado bien, uno de mis temas favoritos cuando empecé en este mundo de la cultura oculta, como son las psicoimágenes, que quizás sean menos conocidas que las psicofonías. Entonces, por si alguno de nuestros oyentes está despistado, ¿qué serían las psicoimágenes? Mira, muy bien, vamos a ver. Una psicoimagen vendría a ser un fenómeno de naturaleza anómala que podríamos decir que pertenece a una rama de la parapsicología llamada transcomunicación instrumental. Este término, la transcomunicación instrumental, fue acuñado por el catedrático en física Ernst Sikowski. Él, bueno, a mediados de los 80 estuvo estudiando estos temas y pues eso, acuñó este término. Y bueno, la psicoimagen se puede, por decirlo así, podemos recibirlas mediante varios métodos y sistemas. Son imágenes que podríamos decir, por ejemplo, tipo fotografías, tipo Ujú. manifestaciones en movimiento, tipo vídeo, o incluso una imagen que esté entrelazada formando parte de otra, que están como mezcladas. Normalmente se reciben estas imágenes, la gente las asocia a tipo espiritual. La mayoría de ellas efectivamente parecen personas, de alguna forma podemos pensar que son desencarnados. Bueno, también podemos percibir imágenes de seres de tipo humanoide, planetas, paisajes, animales, grupos de personas, grupos de seres, etcétera, como es con mi método. Por ejemplo, hay una imagen muy curiosa que yo, por ejemplo, se me está ocurriendo que yo sí que obtuve con el método tradicional que consistía en una columna vertical de luz verde que atravesaba toda la pantalla y en dicha franja de luz aparecían decenas de pequeñas caras como si estuvieran Sí. esculpidas en piedra, como si no tuvieran vida. Eso por ponerte un ejemplo de con el sistema tradicional lo que se puede sacar como mínimo. Por lo tanto, las psicoimágenes podrían ser tipo fotográfico, ¿no? Y también tipo vídeo. Tipo fotográfico, pero muchas veces fotografía como si tú desde otro sitio cogieras una fotografía y la mandaras. Una Mm. fotografía que no coincide, ¿sabes qué persona es? Suelen ser muchas veces más jóvenes por ejemplo, de cuando una persona ha fallecido y otras veces, en vez de fotos como tal, son como, ¿cómo te diría yo? Como una especie de animación tampoco, es como que parecen, pero no son fotos. Y después ya te digo, sí que hay otras que son como varios frames en los que, por ejemplo, ves una cara que se va girando. Yo tengo varias Sí. de esas que la verdad es que te ponen un poco los pelos de como escarpias y después sí que hay otras que ya te digo, son como entremezcladas, caras que forman parte de otras caras y están como en una amalgama, digamos que forman parte de unas de otras. ¿Y desde cuándo llevas experimentando con psicoimágenes? A ver, yo empecé en este mundillo ya hace unos 4 o 5 años, empecé con el tema de la psicofonía, las voces electrónicas y todo esto, y con la psicoimagen llevo un par de años. Ujú. El primer año, hace 2 años, empecé con el sistema tradicional de los años 80, desde siempre, con las tele, estas antiguas, de tubo, Sí. de rayos catódicos, y a partir de ahí, al año siguiente, hace un año descubrí bueno, un sistema que yo no he visto que nadie lo haya reproducido hasta el momento y digamos que llevo un año utilizando en exclusiva ese sistema. Hablaremos de estos sistemas, de estos métodos, pero también te quiero preguntar, porque las psicofonías llevan con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo, ¿Mm? décadas y décadas, pero las psicoimágenes no, más o menos empiezan a hacerse famosas en la década de los 80 gracias a Klaus Schreiber. Eso es. Entonces, ¿por qué las psicoimágenes no han
tenido tanta repercusión como las psicofonías? ¿Por qué se estudian más las psicofonías que las psicoimágenes? Yo creo que por la sencilla razón de que, al menos en mi caso, te hablo desde siempre desde mi experiencia personal en laboratorio. La psicofonía, yo desde que empiezo a trabajar con ella, por decirlo así, siempre me han acompañado. Siempre las he sacado con relativa facilidad. La psicoimagen es un fenómeno muy esquivo, muy, por decirlo así, difícil de conseguir y difícil de conseguir con calidad. Sí que es fácil de reproducir en el sentido del sistema, el aparataje, que hablaremos después, de cómo se montan los aparatos, cómo se hace, pero después a la hora de tonar el fenómeno para que aparezca es bastante complicado y si es con cierta calidad, más todavía. Klaus Schreiber estaba convencido de que había visto a su hija Mm. fallecida en una de las imágenes que obtuvo, también a seres queridos, y hasta que él murió, pues siguió creyendo eso, que había contactado con ellos. Fue él, ¿no? El creador de ese método tradicional. Si te parece, hablamos un poco del origen, de cómo empezó Sí. todo esto. Mira, él, el Mm. alemán Klaus Schreiber, él era un técnico en sistemas de prevención de incendios Mm. y bueno, él tuvo muchas pérdidas familiares en su vida, como comentabas, incluyendo a su hija Karin y otros tantos familiares. Y bueno, él, para empezar, era un autoproclamado medium. Él, por lo que decían, cogía cucharas y como hacía otras personas, digamos, como ya me ves venir, de ciertos mundos de ilusionismo y de ciertas historias, podían simplemente con un roce doblar cucharas, por lo que él decía. Y bueno, ciertos investigadores comentaban que él desarrolló cierta mediumnidad gracias a haber sufrido estas pérdidas familiares debido a ese sufrimiento. Y bueno, volviendo al tema de esta línea temporal de donde se originó la psicoimagen, a mediados de los 80, él creó un sistema basado en una videocámara enfocada a una tele antigua, y bueno, conectada en un circuito cerrado de televisión en el cual estaba desintonizado, obviamente no había antena. Es decir, estaba totalmente en un circuito cerrado en el que no había una posible inclusión externa de imágenes. Por lo que cuenta, y como bien decías, ciertas psicofonías previamente, aparentemente de su hija Karin, como él comenta, le proporcionaban instrucciones técnicas, como por ejemplo había una que le decía canal vacío, otra le decía, en blanco y negro tiene que ser para vernos, algo así. Digamos que le daban instrucciones muy precisas, técnicas, para poder desarrollar este aparato, este sistema. A los pocos meses, él sí que obtuvo la primera psicoimagen y precisamente era de Karin y también de otros familiares y, bueno, personalidades públicas. Él hizo una prueba porque él pensaba que podía ser algún tipo de pareidolia, algún tipo de imaginación suya. Entonces cogió la imagen, la dejó en el salón de su casa e invitó a unos amigos a tomar café. Entonces los amigos, al llegar, vieron la imagen en la mesa y dijeron, ostras, tu hija, qué pena, qué lástima que falleció tan joven. Entonces él ahí se dio cuenta de que no eran imaginaciones suyas, digamos, la instantánea que tenía delante. A partir de ahí se hizo eco de la noticia, se extendió y bueno, fue la Radiotelevisión de Luxemburgo quien le llamó por teléfono y le dijo, ¿puedes venir al plató de televisión y hacer unas demostraciones de cómo lo haces? Entonces, al estar montando todos los aparatos, la Radiotelevisión de Luxemburgo atestiguaba que no había fraude alguno, que ahí no había, digamos, una antena conectada, un vídeo que pudiera suministrar imágenes, era todo un circuito cerrado, como él comentaba. A partir de ahí aparecieron caras, aparecieron paisajes, aparecieron famosos, etc. Hubo un gran revuelo. A partir de ahí hubo un turno de ruegos y preguntas en el cual Mm. varias personas malintencionadas empezaron a arrinconarle con preguntas excesivamente técnicas. Él era una persona muy sencilla, una persona que se acabó abrumando y acobardando de alguna manera porque no sabía cómo contestar. Él había desarrollado el sistema, pero no era, digamos, una persona científica, ni era un ingeniero en electrónica. A partir de ahí, pues bueno, digamos que él ya volvió a su casa, siguió con sus historias y al poco le llamaron y contactó con dos personas llamadas Ernst Sekowski, que era el que hemos comentado, la persona que acuñó el término transcomunicación instrumental, que es un catedrático en física de la Universidad de Mainz, de Alemania, y también el ingeniero Hans Otto Konig. Ellos le dijeron, mira, te vamos a hacer una proposición, vuelve a Radio Televisión de Luxemburgo y a partir de ahí haces otra vez tu prueba y en el momento salga todo bien y haya un turno de preguntas, nosotros saldremos en tu defensa y contestaremos a las preguntas malintencionadas. Y fue así, se repitió todo,
volvieron a salir resultados abrumadores y cuando llegó el turno de preguntas empezaron a salir las personas que iban, pues digamos, intentando arrinconarle y entonces se levantaron del público dos personas, este ingeniero y este catedrático de física, y ya le dijeron, a ver, señores, esto es por lo otro, y ya digamos que fue un éxito rotundo porque ya de alguna manera, además de que el fenómeno estaba demostrado en directo y sin truco ni cartón, además, habían personalidades del mundo de la ciencia atestiguando y dando respuestas coherentes sobre esto. A partir de ahí, este fenómeno, pues, se recorrió toda Europa, empezaron a surgir, pues, grupos de alguna manera, grupos europeos de transcomunicación, de experimentación, Luxemburgo, Italia, Francia, Austria, Portugal y España. Y bueno, y esa es básicamente el origen de la psicoimagen, por decirlo así. Aunque sí que hay algunos de estos investigadores o grupos que hicieron distintos fraudes con las psicoimágenes y de alguna manera este fenómeno quedó un poquito en entredicho. Sí. Si quieres hablamos yo creo que sé de quién te estás refiriendo. El grupo, digamos, que estuvo en la cresta de la ola en los años 80 y 90, el grupo creo que se llamaba el Grupo de Transcomunicación de Luxemburgo, Ese. formado por el matrimonio Jules y Maggie Hartz-Fischbach, creo que se llamaban, y ellos, bueno, estas personas también, como le pasó a Schreiber, comentaban que habían tenido vía audio, vía psicofonía, una serie de instrucciones, pero mucho más precisas, para poder desarrollar una serie de sistemas que se llamaban GA1 y un sistema que se llamaba Eurosignal. Uno de ellos era un aparato en el cual se podría recibir audio bidireccional e inmediato. Podían tener conversaciones con otra realidad, digamos, con otra dimensión que en otras coordenadas espaciotemporales diferentes a las nuestras, y el otro Sí. aparato consistía con una televisión conectada también a unos electrodos y a unos sistemas de alimentación, que era para recibir además vídeo sincronizado con audio. Ellos comentaban que provenía de todas estas instrucciones de una estación de comunicación llamada Timestream o Río de Tempo, dependiendo de el transcomunicador que haya recibido las instrucciones, dan un nombre u otro, pero dicen que es la misma estación que además se supone que tiene grupos de trabajo, grupo español, grupo portugués, dependiendo de idiomas. A partir de ahí, él dijo que era una entidad llamada el técnico y sus trabajadores, él estaba al cargo y les daba esas instrucciones. Y a partir de ahí comentaba, además de con vídeos de una calidad abrumadora y audios muy largos, ya no estábamos hablando de psicofonías, estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo, como puede llamarse las voces directas de radio, que ya son no como la psicofonía que no se oye en el momento de la grabación, sino a posteriori. Estos fenómenos se oyen en directo, como algunos de mis audios, que tú estás Sí. hablando y de repente te contestan y tú lo oyes y contestas. Hay como una especie de comunicación directa. Y bueno, lo que comentabas del fraude, sí que esta gente tenía sus luces y sus sombras, porque de alguna manera sí que hay ciertas obras de ficción en las cuales ellos comentaban que, por ejemplo, las personas, los humanos, cuando fallecemos, vamos a un planeta llamado Marduk, en el cual está, digamos, cruzado por un río de dimensiones enormes. A partir de ahí, comentaba, pues, estas personas comentaban una serie de detalles sobre esos mundos, pues que las personas fallecidas en la Tierra iban a parar a ese planeta, que, digamos, que se eh, unían en sociedades alrededor de ese afluente natural, y bueno, todas estas comunicaciones y datos que daban tan abrumadores y tan directos, y las imágenes tuvieron eh, un paralelismo, una semejanza muy, como comentabas, muy para dar de qué pensar en el tema de que podría ser un fraude con ciertas obras de ficción, como por ejemplo unos libros que se llaman El mundo del río, que yo los tengo por aquí, que son Sí. 5 libros en los cuales te hablan precisamente de un planeta de unas características iguales, y también hay datos muy para dar que pensar. Entonces, claro, aquí sí que es verdad que hay otros transcomunicadores de ámbito internacional como Anabela Cardoso, como Simone Santos de Seattle, que ellas también han recibido, por lo que comentan, datos de estas estaciones. Y de hecho coinciden con lo del grupo de Hartz-Fischbach de Luxemburgo. Pero, claro, ellas, por ejemplo, Anabela Cardoso sí que pone la mano en el fuego por ellos.
pero sí que ha habido gente que han destapado estos libros que tienen mucho que ver con lo que comentan los de Luxemburgo. Aquí ya cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. ¿Tú en alguna de tus de las, de las psicoimágenes que has obtenido ha habido audio? Sí, han habido audios, pero no audios sincronizados con la imagen. Digamos que han habido inclusiones psicofónicas, por ejemplo, yo he estado preguntando que me den, por ejemplo, instrucciones para poder, si con la Spirit Box, por ejemplo, tengo que bajar la frecuencia de volumen, de escaneado, qué tal, y te contestan, y tengo algunas que te dan también instrucciones, te dicen a menos velocidad o te dicen coge la cámara con la mano, te lo dicen directamente. Y sí que he tenido imágenes con audio, pero ya te digo, no es audio que tenga que ver con la imagen. Es algo que tengo, digamos, como objetivo poder sacar audio sincronizado con imagen, pero es lo que comentamos. Por ejemplo, esta gente de Luxemburgo tenía a su cargo digamos, unas maquinarias, tenían unos aparatos, digamos, ya de bastante dinero, mucha inversión, tenían gente que eran ingenieros, técnicos a su cargo, claro, ahí con esos medios, digamos que puedes estudiarlo a otro nivel. Yo, por el momento, ya te digo, he conseguido audio con vídeo, pero de alguna manera cada uno a la vez, pero cada uno en el mismo segundo, pero cada uno va por su parte. Y cuéntanos, ¿qué métodos hay para obtener psicoimágenes? Porque hay más de uno, claramente. Claro. El método tradicional es Reiber, era el que comentábamos, que este señor alemán desarrolló. A partir de ahí es el que es el tradicional. Lo podemos Sí, llamar BDCOM, lo podemos llamar también métodos Reiber o método de retroalimentación en bucle de vídeo. Este método es el que yo empezaba a utilizar al principio. A partir de ahí también hay un método que yo denomino pantalla de vapor y luz, que no se llamará así, pero como puedes ver, este método sí que lo utilizan una compañera de Brasil, una de Francia y otra de Reino Unido. sí. Utilizan unos humidificadores en los cuales sale mucho vapor. En el fondo, digamos, de la pared tienen un fondo negro y con ciertos juegos de luz y con esa humedad, digamos, de humo del humidificador de vapor, empiezan a jugar a crear unos juegos de luces y realmente salen imágenes muy curiosas. Y ya no de solo tipo espiritual, sino también les pasa como con mi método, algún tipo de imágenes de tipo humanoide y de tipo espacial. También, y lo que comentábamos, yo ya el que conozco ya es el mío, el que es una variante no, sí, yo creo que lo he desarrollado, pero es una variante del método clásico. Es, digamos, como que de alguna forma le pones modificaciones, le añades aparatos y consigues un resultado diferente, tanto en la manera de realizar la experimentación como en la obtención de imágenes. Que es el método Stegman. Eso es. Ujú. Este método, la verdad es que si quieres hablamos un poco de cómo Sí, trabajo sí, para ver las claro. imágenes, el entorno de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que el entorno de Ah, trabajo es importante. Dime, perdona. Sí. por cierto, Stegman, ¿por qué es el nombre? Stegman es que la verdad es que estuve buscando un nombre adecuado y estuve mirando como por hacer honores, digamos, a Klaus Schreiber, como él era alemán, estuve Sí. buscando una palabra, digamos, que tuviera que ver con todo este tipo digamos, de inclusiones, de grabaciones y de alguna forma estuve buscando una palabra en alemán. Esta palabra realmente no viene a decir lo que es. En su momento también esto fue un error porque al final se quedó el nombre porque me pareció más apropiado por, no sé, de forma estética, más que, digamos, otros que estuve viendo que sí que tenían que ver con cierta similitud con este tipo de trabajo. Pero bueno, es un nombre que en su momento surgió al estar buscando Bien. y bueno, así se quedó. Ujú. Vale, pues ahora sí, explícanos cómo trabajas. Mira, el entorno de trabajo adaptado es muy importante. Tenemos que tener en cuenta ciertas variables, digamos, de laboratorio. Por ejemplo, las portadoras energéticas, que ayudan al fenómeno, como pueden ser la luz, como pueden ser los campos electromagnéticos. También hay que tener muy en cuenta la distancia que tiene que haber de la cámara a la televisión. Muy importante, si puede ser una televisión antigua de tubo de rayos catódicos de las de los años 90, Sí. configurada en blanco y negro también. Tener cierto ángulo lateral respecto de la cámara a la tele también ayuda. También a mí, esto ya es algo personal, a mí me gusta el uso de cristales de cuarzo porque también el tema de que está muy, muy extendido, de que ayudan a ser amplificadores energéticos, eso ya es algo que yo lo pongo, digamos, de extra.
Como Sí, comentamos, la luz es súper importante. La luz ambiente, digamos, del techo, que tienes de la lámpara, la luz LED de ciertos tonos de colores. Si tú, por ejemplo, utilizas unas tonalidades rojas, te van a salir psicoimágenes de tipo grotesco, eso es así. Si utilizas luces de tipo, por ejemplo, verdoso o de tipo morado, te salen de tipo espiritual, personas. Es que es muy curioso, pero digamos que el fenómeno es detonado por ciertos impregnaciones de luz. El espectro ultravioleta es muy importante. Una luz ultravioleta como portadora energética es, para mí, digamos, la manera de detonar el fenómeno, el sustrato energético que más necesitan. Pero hay que tener mucho cuidado. Si utilizamos, esto para nuestros oyentes también es importante, si utilizamos una luz ultravioleta, tenemos que tener sí. mucho cuidado porque te puede dañar la vista o la piel. Yo, por ejemplo, utilizo unas gafas especiales de estas que son industriales, amarillas, para poder evitar que toda digamos, impregnación ultravioleta me pueda dañar la vista. Y bueno, también hay que tener muy en cuenta los ciclos lunares, que parece que tienen influencia sobre la generación de imágenes y de psicofonías también. Yo, por ejemplo, hago las sesiones en la fase lunar gibosa menguante o luna nueva, porque sí que he visto que en esas fases obtengo más imágenes y de mayor calidad. Y bueno, si quieres te comento un poco el método Stegman, que Sí, y consiste como... una cosa, los cristales de cuarzo, ¿dónde los sitúas? ¿En cualquier sitio? ¿O en un sitio concreto? Yo he estado probando, yo tengo como 7 o 8 cristales de cuarzo, he estado probando en tenerlos todos en un bloque unidos o repartidos por encima de la televisión y alrededor. Yo, Sí, cuando los he tenido, digamos, en un lateral, me han funcionado mejor, en un lateral a lo mejor a 30 o 40 centímetros de la tele, en un bloque, como si fuera una piedra grande, todos unidos. sí. Mejor que si los pongo, digamos, en plan repartidos como una corona encima de la televisión. Así no funciona tan bien, al menos desde mi experiencia de laboratorio. Ujú. Es curioso, Vale, pero sí. sí, sí. Por eso preguntaba, digo, a ver dónde los sitúa, a ver dónde los coloca, porque también es importante. Y ahora sí también, pues síguenos hablando del método Steckman. Además, hay que decir que en tu canal de YouTube, en Adimensionales Ujú. barra baja, se Sí, pueden ver, ¿eh? Se pueden ver las psicoimágenes. sí. Bueno, yo conecto la cámara a la televisión en circuito cerrado, como comentaba, como el método tradicional, le Sí, aplico las alteraciones técnicas que en su momento descubrí que para el método Stegman, y bueno, entonces se crea el efecto espejo o el bucle de retroalimentación de vídeo, que vemos sí, pues eso, como una especie de túnel de luz, y se ven una especie de, pues como ya sabemos, típico de previo a las ecoimágenes, que se ven unas luminancias, se ven unas luces, se ven unas nubes de color. Bueno, en este sentido, cuando tú lo conectas todo con las alteraciones técnicas de este método, aparecen una serie de interferencias por toda la pantalla, unas sí. interferencias muy veloces. A partir de ahí nosotros tenemos que jugar con el zoom de la cámara, o bien avanzando o bien retrayéndolo. En el momento tú avanzas, podemos ver, que es muy curioso, cuando me pasó la primera vez me chocó, vemos como decenas de pequeñas esferas blancas luminosas, como si fueran Sí, bolitas blancas, que van hacia la pantalla, hacia ti, como si fueran, como en una película, una lluvia de meteoritos, algo así. sí. La cuestión es que en el momento se acercan tú, con el zoom de la pantalla, profundizas y cuando interceptas una, profundizas más y penetras en la circunferencia, en la bolita de energía o de luz. A partir de Sí. ahí es cuando empezamos a ver una serie de interferencias otra vez y a partir de ahí ya viene lo que podríamos decir la magia. Empiezan a aparecer una secuencia de imágenes poco definidas que pasan a toda velocidad. No podemos, nuestro ojo no es capaz de percibirlas porque esas secuencias de imágenes van muy deprisa. No podemos verlas hasta que en un visionado posterior analicemos el vídeo frame a frame. Pero ya te digo, son imágenes, algunas muy borrosas, otras más claras, que pasan a toda velocidad. Secuencias que puedes estar 3 o 4 minutos. Y de ahí a lo mejor sacar, pues a lo mejor 30 40 50 imágenes que se pueden, digamos, decir como potables, que puedes describir cosas. Entonces, claro, aquí es que es muy curioso porque es que yo tengo dos hipótesis de trabajo que barajo, porque esto, claro, no es el típico método digamos, ni en la forma de obtención ni los resultados. Yo tengo, si quieres te comento las dos hipótesis que barajo, te digo lo que Sí. pienso
puede ser, porque el tiempo que lo llevo en un año, Sí, todavía sigo, estoy entendiendo estas cosas, pero no puedo decirte mucho más. Una de las hipótesis que barajo es que la información en forma de secuencia de imagen viaja sí, o bien con la luz o bien con la radiación del espacio que nos llega a las teles en forma de ruido blanco. Este ruido así tan que lo tienen en las televisiones antiguas, pues o bien sí. viaja con la luz o bien con esta radiación, esta, digamos, porción de radiación pequeña, que suele ser alrededor del 2% que llega a las teles. En el momento llega a la tele, llega en forma encapsulada o como paquetes comprimidos de información. Eso es lo que yo pienso. A partir de ahí está presente y de alguna manera nuestro sistema, gracias a esta modificación, que el método Raper no puede, en este momento, digamos, este método es capaz de decodificar y exponer esta información de secuencia de imágenes. Eso sería una de las hipótesis. La otra vendría a ser que estamos capturando un tipo de retransmisión de naturaleza anómala o indeterminada, la cual, gracias a estas modificaciones, como te comento, del equipo, podemos llegar a sintonizarlas y además nuestras pantallas, nuestros aparatos son capaces de, digamos, de codificarlas y mostrar esta secuencia. Yo pienso que es esto, o bien una retransmisión que cogemos, que podemos ver, Sí. o bien es un paquete de información que viaja o con la luz o con la radiación. ¿Y de dónde podría venir esta retransmisión anómala? Es que, claro, es que tú te pones a ver las imágenes y dices, parecen, alguna puede que sea pareidolia, pero claro, es lo que comentaba en el otro programa. Cuando tú ves un primer plano y ves una cara con facciones, con la nuez, con las orejas, la nariz, y dices, claro, esto, ¿de dónde puede venir? Pero es que la mayoría de escenas que yo veo en este sistema no son de naturaleza, digamos, son de naturaleza humanoide, pero no humanas. Porque algunas, ya te digo, son grupos de seres que están, por ejemplo, sentados en una roca mirando hacia la pantalla. Otras Sí, son tipo escenas espaciales, como por ejemplo algún meteorito, algún tipo planetas. Sí que sí. las hay de tipo espiritual, pero es lo menos. Entonces, hay un término que en los años 2000 se consideró que era una, digamos, una evolución de la psicoimagen, llamado la transcosmovisión. Mm. Sobre este tema habló el doctor Sinesio Darnell, el profesor Darnell, también era una persona muy importante, un catalán que, digamos, que él introdujo en laboratorio el estudio reglado de estos temas. Digamos, Ujú. el tema de tener en laboratorio controles y poder hacerlo de manera metódica y científica lo introdujo él. Y él comentaba que hay un término que se empezó a estudiar en América, que se llamaba así transcosmovisión, que es una rama de la psicoimagen, la cual ya va más allá de imagen espiritual o humana. Ya van un poco más a imágenes de tipo humanoide, imágenes espaciales, etcétera, etcétera. Instalaciones, yo por ejemplo saco algunas que son instalaciones como por ejemplo tipo hangares, Sí. tipo y a partir de ahí no parecen que tengan que ver mucho con nosotros. ¿Que de dónde provienen? ¿Qué es lo que comentabas? Vamos al kit de la cuestión. Esa es la pregunta del millón. Es muy complicado. Ya te digo, si realmente es lo que yo pienso, que son paquetes de información que nos llegan de lejos, o bien son retransmisiones, quién sabe si pueden venir de otro lugar o pueden venir de otro tiempo, es que no lo sabemos. Es una pregunta increíblemente difícil de responder. Oye, ¿y los paisajes que obtienes Uh -huh. De son hecho, en mi canal, terrestres, ¿no? en mi canal de YouTube hay en uno de los últimos vídeos, se llama así, es de, digamos, de todas las que he sacado de imágenes que tienen que ver con paisajes. Y es muy curioso porque hay algunas que ves tipo montañas y en la copa de la montaña hay como una planta que sale hacia arriba, como si fuera una palmera que nace de la montaña. Una serie de Sí, cosas que no tienen mucho sentido. Otras que ves unas llanuras enormes con por ejemplo, y al final de las llanuras ves lo que son, por ejemplo, fincas rotas, como si hubiera habido una guerra, pero no tienen pinta de ser fincas, digamos, de construcción de, digamos, humanos. Sí que hay algunas que tienen pinta de ser, por ejemplo, construcciones griegas, algunas, me ha dado la sí. sensación. Pero es que entre que algunas son más borrosas y otras se ven como planos así generales muy alejados, es muy complicado. Yo, una de las materias que estoy estudiando ahora mismo es cómo hacer la manera de cómo conseguir que estas imágenes sean más claras. Estoy intentándolo pues con temas de, digamos,
de contraste, de brillo, de color, estoy intentándolo de alguna forma, o con lo que te digo, los ciclos lunares ayudan también a ver si hay alguna manera de poder ver, es como si tú estuvieras viendo imágenes teniendo algunas dioptrías, no se ve no se ve del todo claro. ¿Tú has visto alguna cara conocida en las psicoimágenes? Conocida no, conocida no. Sí que he tenido algunas que son en primer plano, caras muy, muy claras. Algunas sí que son de tipología humana, otras no, pero o no lo parecen. Otras sí que son como seres bípedos, pero un tanto extraños. Otros que son tipo máquinas, robots. Pero ya te digo, con parecidos, no. Sí que hay otras que son humanas de tipo como de época, pero Sí. no, digamos, he podido reconocer ninguna cara. Y para ir acabando, Ujú. son fáciles, entre comillas, de obtener, es decir, cualquiera de nuestros oyentes puede ponerse a experimentar con este fenómeno. Mira, te voy a decir una cosa muy curiosa. Con el método tradicional, yo estoy seguro, con el método Raver, que se necesita lo que se dice un acople resonante. Es decir, que digamos que las máquinas que estamos utilizando estén coordinadas con nosotros, de manera, llámalo como quieras, vibracional, que estés acostumbrado a usarlas. Eso es un fenómeno que yo, por ejemplo, con la psicofonía, sí que en el momento como comentaba en otra entrevista, retiras un aparato que estás utilizando años y a partir de ahí el fenómeno deja de funcionar. Eh, con esto también pasa, con el fenómeno, digamos, pero de una manera diferente. Fíjate, con el método Schreiber sí que necesita, digamos, un aporte de, digamos, un sustrato energético o anímico por parte del experimentador. Con mi método no, porque con mi método yo he dejado la cámara grabando, me he ido y Sí. al rato he vuelto y las imágenes de los paisajes se habían creado. Por eso yo pienso que no necesita una parte del experimentador. De manera independiente, las imágenes con estas modificaciones se graban y son igualmente buenas, estés o no estés. Por eso creo que el experimentador ahí, por decir una manera, puede hacer de mero observador, pero no tiene una, digamos, injerencia directa. Y también otra cosa, otra duda, ¿solo se pueden obtener con pantallas de tubo de las de antes o puede ser con el monitor del ordenador, con una tele de las de ahora, una televisión plana? Fíjate, muy curioso. El método clásico sí que es preferible con las televisiones antiguas. Se nota que al fenómeno le gusta más, por decirlo así, es más favorecido. Pero con mi método, yo la mayoría de las veces sí que utilizo una pantalla LED, marca LG, de las planas, Sí. y la verdad es que prácticamente las mejores imágenes las he sacado y hay como más receptividad respecto al fenómeno con las pantallas. No una pantalla de última generación, porque esta tele, a lo mejor, esta pantalla plana igual tiene 8 7 8 años, pero sí que este fenómeno, ya te digo, tal vez el tipo de interferencia que tiene o el método de obtención, no lo sé, o la manera de transformárselas, esa energía en imágenes, lo favorece. No hace falta, de hecho, yo te diría que funciona hasta mejor con las teles más nuevas que antiguas. ¿Y algún tipo de cámara en especial? No, yo utilizo una cámara, bueno, a ver, yo utilizo una cámara que sí que es más antigua, una Canon FS 200, es una cámara que no está a la venta ahora mismo, digamos, ya está descatalogada, pero a mí la Mm. marca Canon siempre me ha dado digamos, un buen resultado. Y la verdad es que yo, como siempre, utilizo todo lo que sería el conectado. Yo no utilizo, digamos, cables, digamos, de última generación. No utilizo HDMI ni todo esto. Sí. Utilizo los típicos cables RCA de tres colores, amarillo, blanco y rojo, con un euroconector y de la cámara conectado a la tele, tanto en un método como en el otro. Y a partir de ahí sí que funciona, la verdad es que muy bien. Y estas cámaras, ya te digo, las cámaras Canon a mí me han dado un resultado óptimo. Iba a preguntar también por el uso de teléfono móvil. Imagino que no sé si se podrá. A ver, es que claro, aquí, hombre, sí que debe haber alguna manera de conectar un smartphone, un teléfono móvil de última generación a la televisión, pero claro, ya para recrear ese bucle de retroalimentación, yo ya no sé si sería posible. Y con mi método ya te digo que no creo que se pueda. Mm. Necesitaríamos una videocámara, eso seguro.
Y ahora sí, háblanos brevemente del canal de YouTube de Adimensionales, que se pueden encontrar nuestros oyentes. Bueno, en Adimensionales, en el canal de YouTube, lo que podemos encontrar son varias secciones. La primera de todas, yo la centré en el tema de las inclusiones de audio, lo que son las famosas psicofonías, las voces directas, todo esto. Sí que digamos que se llama la sección, se llama ay, espera un momentito, se llama Experiencia Spirit Box, que se me ha ido de la cabeza, perdona. Y a partir de ahí yo sí que pongo lo que serían en las sesiones que hago yo de grabación de la Spirit Box, sí que utilizo lo que vendrían a ser las contestaciones, o sea, lo que es el formato pregunta-respuesta, en el que yo hago una pregunta e Sí. inmediatamente se me contesta. Sí que lo que comenté en otra entrevista, la gente no es muy, no conocen o no les gusta el sistema Spirit Box por lo que comentamos en otra entrevista de que dicen, pues está conectado a una antena, puede haber contaminación externa. Ah, Sí que utilizo una serie de filtros como la velocidad de 100 milisegundos de entre estación y estación, de escaneo, utilizo el pedal que suprime el ruido de fondo y todo esto de alguna manera limita para que solo aparezcan las inclusiones paranormales. A partir de ahí tenemos otra sección que yo la he llamado los transferidos, en honor a Sinesio Darnell. Él iba a sacar un libro antes de su defunción, iba a sacar un libro centrado en la psicoimagen. Ese libro se iba a llamar Los transferidos. Iba a hablar de sus experimentaciones, el método de psicoimagen. Yo a partir de ahí, digamos, en honor a él, creé esta sección. Y es básicamente los resultados que tengo yo, las mejores imágenes que voy sacando de todos los ámbitos, tanto de paisajes, personas, etcétera, de ambos métodos, tanto el tradicional Raver como el mío, las pongo en los transferidos. Y también tengo una última sección más pequeñita que está centrada, que se llama TC y Media, en el cual ya ponemos pues alguna entrevista, hago yo a lo mejor algún formato o mini podcast hablando de ciertas inclusiones, un poco más centrándonos en el tema media, un poquito. bueno, pues un canal muy completo, además, donde vamos a poder escuchar varias entrevistas, pero también toda esa experimentación que estáis realizando en Adimensionales. Y la última pregunta es, ¿las psicoimágenes son un fenómeno real? Sí, totalmente. Ya te digo, yo antes de empezar a recibirlas y a trabajar con ellas, a lo mejor tenía ciertas dudas porque yo decía, estas imágenes tan increíbles como por ejemplo las del grupo de Tenerife de los años 80, que eran unas imágenes con vídeo y audio que eran de tipo también espiritual increíbles. Yo decía, esto es real, pero cuando empiezas a experimentarlo y te das cuenta de que de repente ves 7 u 8 frames de una cara que se gira hacia ti o una manifestación que cruza la pantalla de derecha a izquierda en 4 o 5 frames y se gira también hacia la pantalla y se vuelve a girar y sigue andando, te das cuenta de que es un fenómeno real y que hay que, una advertencia también, un consejo de amigo para todos nuestros oyentes, quien quiera realizar este tipo de grabaciones psicofónicas o de psicoimágenes, tiene que tener, digamos, digamos, tiene que tener sangre fría, tiene que hacerlo de manera analítica, no provocar al fenómeno, tiene que hacerlo de una manera tranquila y si no se ve capaz que no continúe porque de manera psicológica puede perjudicarnos. Mm. Eso es como el uso, por ejemplo, continuado de la Ouija, podríamos decir. Efectivamente, la Ouija es diferente porque en vez de ser un sistema de transcomunicación instrumental, es un sistema de transcomunicación psíquica, arcaico, antiguo y todo lo que quieras, pero realmente ofrece resultados. En España hay grupos de experimentación que llevan más de 30 años, te van a decir que no hay peligro, pero realmente yo creo que peligro, digamos, externo, una contaminación, digamos, que te venga a ti y te haga daño. Eso seguramente no pase, pero sí que está el peligro que decimos siempre, el tema de que lo hagas con una persona que, por ejemplo, no sea alguien que tengas una afinidad con esta persona, una persona que, por ejemplo, haya tenido un delito de sangre, por ejemplo, una persona que haya estado en la cárcel, imagínate, por decir algo, y Sí. a partir de ahí salgan cosas que no sean buenas. Si tú lo haces una ouija con un familiar, un amigo, alguien que tengas tú digamos, una afinidad buena, no te va a salir nada malo, pero hay que ir con cuidado porque son temas de que no sabemos realmente, como la psicoimagen o la psicofonía, qué hay detrás. Sabemos que son inteligencias de alguna manera, no son energías, sino inteligencias que se sirven de energía,
y a partir de ahí hay que tener cuidado porque nosotros podemos, en vez de experimentar con ellos, podemos pasar a ser nosotros el Mm. sujeto de la experimentación. Hay que tener mucho cuidado con eso a nivel psicológico, sobre todo no obsesionarse con ciertas cosas y mantener esa capacidad analítica y racional en todo momento. Vicente, muchas gracias por la puntualización, por todo lo que nos has enseñado hoy sobre la transcomunicación instrumental. Y nada, quedas emplazado pues más adelante para seguir hablando de estos fenómenos tan extraños, inquietantes y fascinantes. Ha sido un placer, yo me he sentido como en casa, súper a gusto. Y bueno, me ha encantado poder hablar de un poquito de lo poquito que sé de estos temas. Y nada, y yo te tomo la palabra, yo encantado de más adelante poder participar en este espacio en Hombres de Negro y a partir de ahí pues aportar un poquito más y dar a nuestra audiencia pues un programa que de alguna manera les pueda enseñar un poco sobre estos temas, tanto digamos de instrucción, de formación como de cuidado como estamos hablando.